Hello, my name is Stephen Hawking, and this is my story. El 8 de enero de 1942, en momentos en que la capital del Reino Unido sobrevivía bajo la permanente amenaza de los bombardeos alemanes, nacía Stephen Hawking, en la ciudad de Oxford. Allí comenzó a estudiar en el University College, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por la ciencia. Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Steven resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA, o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años. Sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de Steven no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento su actividad intelectual. De hecho, más bien la incrementaron. En 1965, mientras cursaba su doctorado en Trinity College de Cambridge, se casó con Jane Wayland. Tras casi 25 años de matrimonio, en 1990 la pareja se separó y el científico se fue a vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que 5 años más tarde contrajo matrimonio. Tras obtener el título de doctor en física teórica en 1966, su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento, y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros. En 1974, Hawking fue designado miembro de la Royal Society y 3 años más tarde profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, que había sido dictada por Isaac Newton y que el profesor británico continuaría ocupando en las décadas siguientes. Pero a medida que los logros intelectuales y reconocimientos iban sucediendo en su vida, también avanzaba el proceso degenerativo de su enfermedad. Primero, la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después, la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo, y a sus 58 años solo podía comunicarse mediante un sintetizador conectado a su silla. Haciendo uso de sus habilidades matemáticas, trabajó duro durante años, llegando a ser el descubrimiento que sería el antes y el después no solo de la vida de Hawking, sino también del rumbo de la física como el mundo veía la realidad impuesta por Einstein. De manera breve, la teoría de Einstein explica el movimiento y comportamiento de objetos inmensos como estrellas y galaxias, mas no podía describir las leyes que regían las partículas subatómicas. La teoría que ayuda a entender estas partículas es la mecánica cuántica. En esa época existían dos tipos de teóricos que pertenecían respectivamente al pensamiento relativo y pensamiento cuántico. Estas teorías se contradecían entre sí, ocasionando una pelea y separación de ambos bancos por mucho tiempo. Los utilizaban leyes, incluso matemáticas distintas. Fue entonces cuando Hawking se presentó diciendo que él sería quien unificaría ambas teorías, algo que nunca antes nadie había intentado. El momento en que Hawking había realizado su descubrimiento ya había perdido la movilidad en ambas piernas y brazos. Sin embargo, no eran estos los que le impedían hacer su trabajo. Su cerebro y mente seguían intactos. Haciendo uso de su increíble concentración, él leía y analizaba las situaciones descritas en el trabajo de Einstein. Luego realizaba las pruebas, hipótesis y descubrimientos en su cabeza. Luego eran otros los que las plasmaban en papel. Hawking, al igual que los grandes científicos anteriores a él, que cambiaron la forma de ver el mundo, emprendió su gran descubrimiento de la misma manera, realizando una pregunta fundamental analizada por muchos antes que él, pero no con la misma perspectiva correcta. Se preguntó, ¿qué pasaría si observaba de cerca un agujero negro? Más, no en el agujero en sí, sino en las partículas atrapadas en él. Él quería saber qué ocurría con estas partículas en condiciones tan extremas. Para ello,
él hizo algo que en ese entonces los científicos de la época consideraban algo imposible. Utilizó las leyes de la mecánica cuántica para analizar qué ocurrían con estas partículas cuando estaban en el horizonte de eventos de un agujero negro. Lo que descubrió después de analizar esta situación asombraría tanto a él como a todos aquellos que escucharían hablar de ello. Descubrió que un agujero negro, a diferencia de lo que muchos pensaban, no era del todo negro. Las partículas que caían en él no eran atrapadas para siempre en un vórtice sin fin, sino que el agujero las transformaba y emitía en forma de radiación, la cual estaba compuesta por energía y masa. A este tipo de radiación se le llamó radiación Hawking en su honor. Con esto, él explicaba que con el tiempo un agujero negro se iría desintegrando, emitiendo radiación hasta desaparecer, siendo que aquello que antes era un agujero negro regresara a su condición de espacio normal, dejando después un rayo de radiación intensa momentos antes de desvanecer por completo. Hawking fue quien dio la esperanza de encontrar una teoría unificada, una teoría que podía explicar todos los fenómenos del universo. Y si bien se sabe que está muy lejos de alcanzar esta meta, fueron sus trabajos y su particular forma de pensar y desafiar a lo de antes ya tomado por hecho que servían de inspiración para cientos de científicos que hoy en día buscan desentrañar los dilemas y misterios que el cosmos esconde en su infinidad. Hi, if your name is Hector Poplita, you should know that this is the best biography about my life, written by students who deserve 7 in this work. If they do not have a 7, I will die. Help me, please. Help me. They gonna kill me. Help. No. Ya, aparte, no, aparte.